Bueno, un gusto muy grande estar acá con ustedes y les confieso que agradezco al volcán el intervalo que nos ha permitido, que mi vuelo saliera de San Pablo ayer. Estaba preocupado por el cancelamiento de todos los vuelos a Santiago. Y bueno, es siempre una alegría estar acá en Chile. Ya he visitado Chile muchísimas veces, es un país por el cual tengo un cariño muy grande por el pueblo chileno. Yo quiero hoy, el día de hoy, compartir con ustedes un poco de la experiencia de 20 años que tengo trabajando con desarrollo social, y yo trabajé muchísimo tiempo con la Fundación Kellogg, y desde hace un par de años, 3 años, soy uno de los miembros del comité de la CEPAL para este concurso de innovación social. Y quería comentar un poco sobre el concurso, el sentido del concurso, el objetivo de este concurso, y un poco sobre el libro que preparamos en la CEPAL acerca de este concurso. En primer lugar, es decir, ¿por qué un concurso de innovación social? En 2004, cuando yo era director regional de la Fundación para América Latina, nosotros pensamos que sería importante tener un concurso, un momento donde estos miles de emprendedores sociales que existen en América Latina, que están haciendo un trabajo, alguna vez un trabajo de hormiguita en sus comunidades, tuvieran la oportunidad de tener visibilidad. Y esto es muy importante porque si uno mira a la innovación social, la capacidad innovadora de la gente, ve que no es fácil para una persona que está metida en una comunidad pequeña, y alguna vez incluso en comunidades grandes ciudades, hacer su trabajo a lo largo de muchos años, innovando, creando soluciones creativas, innovadoras para los viejos problemas sociales, no tienen la oportunidad, casi nunca tienen la oportunidad de exponer sus ideas, exponer su trabajo. Un concurso es una manera no solo de reconocer a su trabajo, de darles un reconocimiento público, pero es una manera de dar visibilidad a esta creatividad, a la generación de nuevas ideas dentro de la sociedad. Entonces, en la Fundación Kellogg nos acercamos a la CEPAL, le evocamos a CEPAL con toda su credibilidad, con toda su experiencia, y le propusimos entonces hacer un concurso. Y esto ya se va 7 años. Hemos tenido 5 ediciones anuales del concurso. Se presentaron alrededor de 4.800 postulantes, de los cuales yo diría que alrededor de unos 3.000 cumplieron con los criterios de elegibilidad para el concurso. Entonces podemos decir que por lo menos 3.000 grupos de emprendedores en América Latina se presentaron para decir: mira, estamos acá y estamos haciendo algo diferente, algo de nuevo para cambiar las situaciones, las condiciones sociales de esta región. Y esto es muy importante. El tema central es movilizar a la gente alrededor del tema de la innovación. Lo que hemos preparado en esta publicación se refiere a 25 proyectos, los ganadores finales de cada una de las ediciones, pero hay mucho más cosas ahí. En América Latina hay mucha creación, mucha innovación, muchos grupos haciendo trabajos, y esto es lo importante. Y más importante es pensar cómo esto puede traducirse en nuevas políticas públicas. Pero, en fin, yo quería decir que lo importante que es dar esta visibilidad. Yo, esta mañana viniendo acá a la universidad con María Elisa y Pilar, me contaron que un proyecto pequeño que ha sido premiado en la provincia de Resistencia, en Argentina, que es un proyectito que se llama Abuelas Cuentacuentos, muy interesante, que ha adquirido una visibilidad muy grande a partir del concurso, a partir del hecho de ser ganador de un concurso. Ha adquirido una credibilidad, una visibilidad tan grande que se está replicando el proyecto en otros lugares. Sí, me decía Pilar que en Costa Rica hay una red
de personas que trabajan con el tema de innovación social, que estaban realmente buscando dar apalancar este tipo de proyecto para otras regiones. O sea, era un proyecto muy pequeño, una pequeña región del interior de Argentina, que va adquiriendo visibilidad y puede multiplicarse, replicarse en otras partes de América Latina. Y este era el objetivo del premio, este era uno de los objetivos del concurso, era este. Y es importante saber que lo que está pasando, y esto está de verdad pasando. Bueno, antes de comenzar la primera edición del concurso, por supuesto, la CEPAL tuvo el cuidado de definir cuáles serían los criterios más objetivos para definir que un proyecto es innovador. ¿Qué significa ser innovador? Mucha gente cree que el trabajo que hace es innovador, de todas maneras, siempre piensa que es innovador. Pero la CEPAL tuvo que definir algunos criterios más objetivos para definir qué eran los proyectos innovadores. Entonces, todos los proyectos que han recibido el premio cumplieron con algunas de las siguientes características, algunos de los siguientes criterios. Uno, había un cierto grado de innovación en la idea. La idea tiene que ser innovadora. Y cuando uno dice nuevo, no puede ser absoluto, es decir, algo que nunca nadie había pensado, porque entonces no hay tantas ideas en el mundo. Pero es la innovación dentro de un determinado contexto, o sea, la manera de hacer cosas que podría ser a partir de ideas ya probadas en otros ambientes, pero probadas en un determinado ambiente, ajustados a un determinado contexto, ajustados a una determinadas condiciones sociopolítico-económicas. Entonces, la innovación para su ambiente. Que debería haber un equilibrio adecuado entre costos y resultados. O sea, uno dice, bueno, hago innovación, pero debo hacer innovación con un grado de eficiencia alto, porque no puedo decir, bueno, innovo, pero a costo muchísimo más alto de lo que se está haciendo hasta ahora. Entonces, la relación de costo-beneficio tiene que ser buena. 3, que debe tener un potencial de replicabilidad. No se puede innovar simplemente para un determinado ambiente que no sea replicable. 4, los efectos, sean los efectos ya alcanzados o los efectos potenciales sobre los determinantes de la pobreza, sean evidentes. O sea, los proyectos de innovación que nosotros hemos premiado tienen un potencial de transformar los determinantes de la pobreza. 5, el potencial tiene que tener un potencial para reducir discriminación y exclusión social. 6, tiene de una cierta manera contribuir para el desarrollo del concepto de la responsabilidad social de las comunidades. 7, debe de tener un potencial de sostenibilidad o ser sostenible. O sea, algunas veces uno dice, pero ¿cómo uno puede definir la sostenibilidad de un proyecto antes que complete 10 años, 15 años de vida? Bueno, pero uno puede antever la posibilidad de sostenibilidad de determinadas ideas comparada a otras que no tienen su potencial de sostenibilidad. Y último, es que los proyectos tenían el potencial de transformarse en políticas públicas de nivel local, nivel regional, o presentar eventuales evidencias de que ya se iniciara esta transformación en política pública. Y también ahí es un tema bastante complejo que amerita mucha discusión. Bueno, ¿qué es innovación y cómo podemos considerar estas situaciones donde uno piense que hay una innovación? Yo siempre empleo la metáfora de que el campo de la innovación social se parece más al jardín de un cementerio de buenas intenciones.
el campo del desarrollo social está minado con los restos mortales de muchos bien intencionados proyectos sociales que tuvieron aliento mientras contaban con recursos extraordinarios, pero que no lograron sostenerse en el tiempo o que no tuvieron la potencia para influenciar prácticas sociales o políticas públicas. Hay miles de buenas ideas que comienzan y mueren después de poco tiempo. Hay muchos innovadores sociales que no logran, emprendedores sociales, que no logran avanzar mucho más que un pequeño periodo. Hay muchas buenas ideas e intenciones que, a pesar del entusiasmo y dedicación de sus impulsores, nunca dejaron de ser buenas ideas y buenas intenciones. Hay otras buenas ideas y buenas intenciones que ni siquiera lograron pasar por la prueba de mostrar que podían ser efectivas en la práctica. El campo de innovación social es complejo. A diferencia de la innovación tecnológica, que puede ser puesta a prueba bajo condiciones controladas, la innovación social es siempre un proceso de investigación-acción. No hay posibilidad de controlar las variables del experimento social. Además de la obligación de tener en manos una idea motivadora y inspiradora, el emprendedor social debe saber trabajar con las expectativas de la gente, sean los beneficiarios, sean los voluntarios del proyecto, sean otras personas, otras gentes de la comunidad. Saber trabajar con el contexto cultural donde se implementa una idea y saber trabajar con la volatilidad política. No es fácil implementar una buena idea y trabajar en conjunto con gobiernos locales, por ejemplo. Además, si tiene la ambición de dar un carácter de permanencia a la iniciativa innovadora, y si piensa que ella puede ser motor de cambios en políticas públicas, él o la innovadora debe saber trabajar con la comunicación social. Es impresionante el número de buenos proyectos innovadores que no son conocidos por casi nadie, incluso dentro de su propia comunidad. Uno va a la comunidad y dice, mira, ¿sabes este proyecto tan interesante? Y la gente dice, no, ¿qué proyecto? ¿Cómo? ¿Dónde está ocurriendo? Acá en tu ciudad. Bueno, no sabía. Tú vas al alcalde y dices, bueno, qué interesante, pero no conocía. O sea, hay una falla en la comunicación social. Y la comunicación no es para hacer propaganda simplemente o para obtener más recursos, pero la comunicación es importante para hacer la transformación de actitudes, la transformación de los valores dentro de una comunidad. Pero es un tema muy complejo y que ameritaría todo un otro seminario. Bueno, entonces, la pregunta que uno hace es, bueno, ¿qué factores son cruciales para que una idea innovadora sea bien implementada, sea firme, se sostenga y que pueda ser exitosa? Es complejo. A esto podríamos llamar los factores de éxito de un proyecto. Y dice, bueno, si tú tomas ahí un universo de 3.000 proyectos, o seamos más modestos, tomemos este pequeño universo de 25 ganadores, dime cuáles son los factores que llevaron a estos proyectos a tener éxito. Complicado, porque yo comienzo por decir, bueno, ¿cómo afirmar que es exitoso? Vamos a partir de eso, lo que uno llama de patrón oro. Patrón oro significa, esto nosotros, los expertos, reconocemos que son proyectos de éxito. ¿Cómo un conocedor de vinos define que un vino es buen vino? Seguramente no tiene una escala de aritmética de transparencia, de gradación alcohólica, de olores. Él es el experto, él reconoce las calidades de un vino.
Yo sonrío porque veo a un experto y viene en la última fila. Bueno, ok, a partir de esta definición, bueno, estos son buenos vinos, estos son buenos proyectos exitosos, y busquemos describirlos mejor para saber qué es lo que pasó con estos proyectos, qué sucedió para que ellos llegaran a un punto de decir que son exitosos. Entonces, esto ha sido un trabajo que el comité se dedicó a hacer y buscó un listado de todas las características que pudimos encontrar en estos proyectos. Hicimos un gran listado, encontramos para comenzar 20 características importantes. Después era imposible trabajar con una matriz de 20 características, 25 proyectos, estadísticamente imposible, de todas maneras imposible trabajar. Entonces, hicimos una reducción, o sea, juntamos algunas y llegamos a 7 factores que nosotros consideramos importantes analizar en estos proyectos para evaluar su éxito. Entonces, uno era la participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto, una característica. El otro factor considerado las alianzas hechas con los sectores gubernamentales. Una otra sería alianzas con organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, financiamiento externo. 4, sinergias entre el conocimiento tradicional y el conocimiento moderno y el conocimiento ancestral. 5, apropiación de la innovación por parte de la comunidad. 6, liderazgo, presencia de un liderazgo individual, interno o externo a la comunidad. Liderazgo individual, interno o externo. O sea, viene un innovador en la comunidad y dice, hagamos esto, es individual. O un liderazgo institucional, o sea, instituciones dentro de la comunidad con capacidad de movilizar a la gente. Eran 7 factores que nosotros observamos en variados proyectos, más en uno, menos en otro, pero estaban ahí presentes en los proyectos. Además, en los proyectos de generación de ingresos hay un grupo grande dentro de estos 25 que son proyectos de generación de ingresos. Consideramos 3 otros criterios para caracterizar factores de éxito importantes. 1, la competitividad de la organización o del producto generado, o sea, hay una competitividad en términos financieros, o sea, uno produce papas, pero son papas que pueden competir con las papas que están en el mercado. 2, el grado de asociatividad entre los productores, formación de cooperativas, grupos de trabajo, etc. Y 3, la integración de las cadenas productivas. Bueno, tomando estos 7 factores de éxito, 10 factores de éxito y los 25 proyectos, nosotros hicimos en un primer momento una calificación, bueno, mirando a cada uno de los proyectos, bueno, en términos de participación de la comunidad, nosotros creemos que ha sido muy importante, relativamente importante, poco importante o nada importante, y ahí calificamos, ¿cierto? Pequeño paréntesis, nada contra evaluaciones dichas cualitativas. Las evaluaciones cualitativas son muy buenas, porque mucha gente confunde evaluación cualitativa con subjetividad excesiva. La evaluación cualitativa puede ser muy objetiva. Nosotros creemos que hemos sido objetivos. Entonces, tomando esta matriz, hicimos lo que uno llama en evaluación de evaluación iluminativa. Es un nombre muy poético para lo siguiente. Tú puedes, al evaluar un objeto, evaluarlo por este lado, por este, o sea, tú vas iluminando tu objeto de diferentes maneras para entenderlo mejor y hacer una síntesis de las distintas miradas a tu objeto. Esto se llama evaluación iluminativa. Bueno, ¿y por qué les digo esto? Porque nosotros lo iluminamos por lo menos de 2 maneras. 1,
tomando los proyectos de acuerdo a sus áreas temáticas. Nosotros tenemos las áreas temáticas: generación de ingresos, juventud en riesgo, afirmación de los derechos, básicamente salud, educación y voluntariado. ¿Cierto? Quizás tengamos más. Pero en fin, tenemos estos grupos. Entonces miremos cuáles son los factores que más presentes, más frecuentes entre los proyectos de generación de ingresos. Por ejemplo, entonces les voy a enseñar acá una hoja. Bueno, no, ok. No. No existe. Ah, no. Sí, ok, no, luego terminar. Ok, volvamos a si quieres cerrar esto. Acá tengo la matriz y mira, no les voy a discutir la matriz en detalle nada, solo para darles una idea de lo siguiente. Mira, nosotros agrupamos los proyectos que están a la izquierda, están con colores distribuidos de acuerdo a proyectos de generación de ingresos, de juventud en riesgo, etc. Y acá en colores, el color azul indica que hay un alto grado de coincidencia entre los proyectos. O sea, todos los proyectos que están ahí en la columna al alto, a la izquierda, es decir, bueno, todos ellos tenían una fuerte participación de comunidad. Era consistente la presencia de este factor de éxito en todos los proyectos de generación de ingresos. O, por ejemplo, en rojo están indicados cuando este factor no parecía ser importante. Bueno, entonces tú ves que hay varias columnas que están pintadas en rojo. Es interesante decir, bueno, yo puedo mirar a los proyectos de generación de ingresos y decir, bueno, es importante que tengan tales y tales factores presentes. Y no es tan importante que tengan tales y cuales presentes. Lo que me llamó mucho la atención es que siempre pensábamos, cuando iniciamos el trabajo, o cuando iniciamos este análisis, que, por ejemplo, la participación de la comunidad es fundamental. Claro, la participación de la comunidad es fundamental, pero no necesariamente al principio, al inicio del proyecto. O sea, la concepción de la idea no tiene que venir de la comunidad para que ella se apropie de esta idea. Uno pensaba que tiene que ser total propiedad de la comunidad para que ella crea en la idea. No, muchas veces viene alguien desde afuera, trae una buena idea, la comunidad no participa. Pero después, cuando se comienza a implementar, la comunidad se involucra y ahí sí es importante que esté presente la participación de la comunidad y posteriormente se apropie. Entonces, este tipo de observaciones son importantes. Ahora, mira, después de hacer este análisis, yo llamaría más de carácter bien descriptivo, y esto está presente en el libro que ustedes han recibido. Nosotros hicimos un otro tipo de análisis y que en evaluación se llama evaluación de conglomerados, o la palabra en inglés es cluster, evaluación de clusters o conglomerados. Y a través de un paquete estadístico logramos definir, agrupar los proyectos no en términos de su área temática, si son de generación de ingresos o de juventud en riesgo, pero de acuerdo a la uniformidad o llamaría armonía de la presencia de estos factores de éxito. Entonces, por ejemplo, si tú miras la primera, los proyectos están en las líneas de arriba,
¿Ves qué interesante? Es que está todo pintado en azul, determinados criterios están todos pintados en azul. Si tú miras más abajo, el último, los clústeres, el número 6, por ejemplo, que está más abajo, hay pocas columnas que están pintadas, una sola en azul, dos en rojo y dos en amarillo. Es decir, no hay tanta uniformidad. O sea, ellos no conforman un conglomerado. Y a partir de esta percepción de conglomerado, nosotros hemos podido definir lo que llamamos de clústeres o conglomerados que tienen una determinada trayectoria de éxito. Por ejemplo, los que están más arriba dicen la trayectoria de éxito es que tuvieron participación de la comunidad, tuvieron alianzas con los gobiernos, la comunidad se apropió de la idea, etcétera, etcétera. Como si fuera una trayectoria de éxito. Es, claro, una manera distinta de mirar al mismo objeto. O sea, buscando contar una historia, así, mira, ¿por qué ha sido exitoso? Por esto, por aquello. En fin, y es esto que ustedes van a encontrar en el libro que tienen en manos. Yo les recomiendo el libro, no porque yo no recibo derechos autorales. Les recomiendo el libro, es muy interesante. Y más interesante que el análisis que hicimos en la primera parte, es la segunda parte del libro trae un resumen muy bien hecho, de 2 o 3 páginas sobre cada uno de los 25 proyectos ganadores. Y yo diría que es casi como un manual de innovación social en América Latina. Tiene ejemplos buenísimos que pueden ser replicados, que pueden ser divulgados, diseminados, etc. Y solo para terminar les diría lo siguiente. Bueno, mucha gente piensa, qué interesante, proyectos sociales que cuando son muy buenos y exitosos pueden transformarse en políticas públicas porque uno los ofrece a los formuladores de política, les ofrece a los tomadores de decisiones y ellos van a adoptarlas. Mentira. Los formuladores de políticas, los tomadores de decisiones, nunca compran una idea que está lista, terminada. Ellos solo, o sea, la transformación de una buena idea, una innovación social, en política pública solo se da cuando el sector gubernamental es socio desde el principio. Desde el inicio él debe ser socio de la idea, tener un sentimiento de que también es propietario de la idea. Y no es por vanidad, es porque las cosas se van intrometiendo gradualmente entre la programación y el alcalde comienza por prestar su van para transportar a los chicos y después el chofer, y cuando se da cuenta, ahí está todo el personal, los profesores están pagados por la municipalidad y dice, bueno, es un problema de la municipalidad. Y así es. O sea, nunca funciona presentar una idea terminada a un formulador de política. Por eso la práctica también ha demostrado que no ha funcionado. Entonces yo diría, si uno piensa, y uno siempre debe pensar, un emprendedor social siempre debe pensar que cuando comienza con una innovación, su anhelo debe ser que esta idea se transforme un día en una política social, una política pública. Entonces, si quiere hacerlo, hay que trabajar muy bien con comunicación, con las asociaciones. En portugués tiene una palabra muy hermosa que dice parcerías, que es en Brasil, dice cómo vas a buscar tus socios, tus aliados, y entre los aliados, otras ONGs, gente de la comunidad, el sector social de la sociedad civil y el sector público para poder en fin, tener éxito. Bueno, en fin, yo espero que les haya pasado un poco la visión de lo que es el libro y les deseo una buena lectura. Gracias.